Y nos visita aquí en este estudio, aquí en Sábado Sport, en Radio Continental, el presidente del Partido Socialista, el señor Roy Cortina. ¿Qué dice, Roy? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto recibirlo. Gracias. Bueno, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿O más o menos? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, a ver. Vos es que hoy escuchaba a la mañana en distintas radios, ¿no? Y algunos hablan de... a favor y en contra del presidente de la Nación, obviamente, ¿no? A las políticas, otros a favor, está todo muy dividido, como pasa en todo el mundo, ¿no? Uno ve en Estados Unidos, en Europa, donde quieras que vayas, está todo polarizado, sí. Derecha, izquierda, ponele, sí. Pero polarizado al fin. Y algunos hablan del liderazgo que tiene Milei. Cuando hace 9 meses decían, Milei no puede manejar nada. ¿Qué cambió? ¿Es verdad ese liderazgo o no? ¿Existe ese liderazgo? ¿Vos Mirá, lo ves así o no? Los liderazgos en política existen, pero se sostienen sobre la base de logros. Después está la discusión de qué es un logro y qué no es un logro y a quién le sirve ese supuesto logro y a quién le sirve la mentira de que algo que se muestra como un logro en realidad no va a ser un logro. Parece un rompecabezas, pero es así. Yo creo que después de lo que pasaba a fines del 2023, si uno recuerda, en la Argentina, una de las principales demandas que tenía la sociedad era la de un país más ordenado. Y el otro gran karma que tiene nuestro país, la gran preocupación argentina, que es la inflación, claro, que a todas luces estaba disparada. Lo primero es discutible, porque es un orden, que después si querés lo podemos desarrollar, no es un orden que favorezca a la Argentina. Claro. También hay gobiernos autoritarios que ordenan un país, pero lo ordenan sobre la base de sojuzgar voluntades. Pero se puede decir que mucha gente interpreta que hay un orden frente al desorden que había antes. Sí. Y es indubitable que la inflación ha bajado. Lo que no se discute cuál ha sido el costo de cómo bajar la inflación, porque no hay una única manera de ordenar un país y no hay una única manera de bajar la inflación. La bajada de la inflación es a costa de un país que está planchado económicamente, que obviamente tiene una cobertura mediática que defiende bastante al presidente. Y es muy gracioso, porque yo leía los diarios, ¿no? Vos ves los títulos, y los títulos son contundentes, ¿no? Es decir, los salarios le están ganando en la inflación. Es muy poderoso un título así. Sin duda. Ahora, cuando vos lees la letra chica del artículo, te hacen todos los sí, pero. Bueno, en realidad se le viene ganando en la inflación desde hace 7 meses, pero todavía los salarios proporcionalmente están más bajos que hace un año, por ejemplo. Y además te dicen, los empleos y los salarios están bien en una parte, la economía, perdón, está reactivada en una parte todavía que no incide en los empleos, para que los oyentes lo entiendan. Hoy está disparada la economía en 3 o 4 rubros, claro. ¿Qué son? Todo lo que es minería, cobre y sobre todo el litio, todo lo que es energía, vaca muerta, gas, petróleo y todavía la agroindustria, que está en parte de Córdoba, Santa Fe, de Entre Ríos y de la provincia de Buenos Aires. Eso, ¿sabés cuánto representa en empleo en la Argentina, la economía extractiva? 4%. Entonces, vos tenés una reactivación de la economía y ellos mismos lo dicen, pero no lo manifiestan en la prensa y la prensa se ocupa de no decirlo tanto. ¿Por qué no hay consumo? ¿Por qué no hay colas en los supermercados siendo que es Navidad? ¿Por qué los shopping no están tan llenos como antes? ¿Por qué? Porque para el resto del asalariado, que está en el comercio, que está en la gran industria, que está en la pyme, que está en las empresas que antes explotaban de turismo y ahora que el turismo bajó están muy mal, y la construcción, está planchada la economía. Sin duda. Y ahí está el 90% del empleo de la Argentina. Totalmente. Entonces, los títulos que te venden en los diarios, sí, a mí me interesa mucho y respeto el índice de confianza gubernamental de tal universidad privada o el índice de pobreza de la UCA, todo muy lindo, pero la verdad es que la realidad es otra cosa. Si yo te mido el índice de pobreza hoy se mide, para que los oyentes lo entiendan, a través de un sistema de canastas. Sobre la base de si vos llegás o no llegás a cubrir una canasta alimentaria, vos estás debajo o arriba de la línea de pobreza e indigencia. Primero,
Ese es un sistema que a todas luces en todas partes del mundo está discutido y es obsoleto. ¿Por qué? Porque te han cambiado la composición en los últimos 20 años de la canasta de comestibles y de bebidas. Yo te saco proteína de la canasta y te pongo carbohidrato, para decirlo bien en criollo, te pongo polenta y te saco carne, abarato el costo de la... Y entonces la línea de la pobreza es mucho más baja y supuestamente hay menos pobres. La otra cosa, lo que significa que se ha reducido la clase media y se ha empobrecido gran parte de la clase media. Afuera de esa medición está la canasta de servicios. Sin duda. La canasta de servicios, agua, Imposible. electricidad, luz, transporte, comunicación. Eso no se mide. Nada. ¿Sabes cuánto subió esa canasta en un año? 5 veces. Eso es lo que ha producido que hoy alguien de clase media piense 2 veces y toma el subte, Sí. ni que hablar de un taxi. Sí. El subte no son artículos de No. lujo. En Buenos Aires tomar un taxi no es un artículo de lujo. Hoy es casi prohibitivo. Sí, sin duda. Entonces, digo que los números que muestra el gobierno, yo sé que es impactante el bombardeo mediático del orden del país, el orden, como se dice, de la macro, y el tema del control de la inflación, que para mí no es esta inflación, para mí debe ser en este momento un 5, un 6%, igual se bajó. Real. Igual sí. se bajó. Sí. Ahora, se bajó planchando la economía. Es un mago de las finanzas, obviamente, Caputo, y obviamente está sentado sobre una burbuja. Vos fíjate, cuando logra que el dólar baje y los números dan bien, hablan de economistas austríacos. Cuando sube el dólar, en 3 días subió el dólar, y no, son los turistas que hay muchos que están comprando dólares. Es toda una burbuja. Es con el cepo y teniendo frenado al dólar. Sí. Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Porque no aborda el problema de la economía argentina, que es el estrangulamiento. Para que también lo entiendan los oyentes, es que Argentina es un país que hace 70 años tiene crisis, desde la crisis del petróleo, no de Cristina, no de Macri, no de Alfonsín, ya hace 70 años, Sí. porque es un país que necesita importar más dólares de los que exporta, es decir, no logra exportar los dólares suficientes para hacer funcionar su economía. Te hago esta pregunta Sí. porque a mí me parece que la mayoría de la gente que no entiende tanto de política, Sí. pero que obviamente vive en este país Sí. y siente las cosas que pasan, Sí. me parece que todo el mundo no, pero mucha gente lo que hace es comparar rápidamente. Sí, Se compara el hoy con el final del gobierno pasado. sí, Y obviamente hay más orden. Esto está fuera de discusión, esto lo reconoce todo el mundo. Sí. El tema es a qué costo. el costo. El tema es el costo. Entonces, la gente que defiende esto, esta gestión, te compara rápidamente también con lo que, cómo asumimos, cómo estábamos el 10 de diciembre. ¿Y cuál es el costo que está pagando la gente? No, el costo, mira, a ver, yo lo defino de la siguiente manera. El proyecto de Milei, por el diagnóstico que hace del país, por lo que dice que es muy importante, o sea, su narrativa, por lo que hace y por las consecuencias que va a tener para la Argentina, yo afirmo sin lugar a dudas que es el gobierno democrático más perjudicial de la historia de la Argentina. Democrático, ¿eh? Sí. Sin contar las dictaduras. Sí. Si querés, vamos hasta los últimos 40 años. Sí. Claramente el más perjudicial. ¿Por qué? Porque la Argentina ya venía mal por una acumulación de crisis. La Argentina es un país que en todos los planos de su existencia estaba abordando un proceso de descomposición. El Estado descompuesto, la economía, el bienestar social, La calle. la educación, La calle. la calle, la inseguridad. Todo está en descomposición. Es decir, no hay un plano de la Argentina, no hay algo de la Argentina importante que no esté en crisis. A esto vos sumale ahora un país mucho más complicado que el que tenía Cristina, que el que tenía Macri, que el que tenía Alfonsín, que el que tenía De la Rúa, que el que tenía Menem. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una etapa, en esta pospandemia, de crisis comercial, de guerras comerciales, de guerras reales, de líderes autoritarios. Entonces vos tenés que ser muy cuidadoso con lo que haces a la Argentina. Que sí, que si vos te equivocás hoy, en 5 años, en 3 años, en 2 años lo vamos a pagar carísimo. Y Milei se está equivocando absolutamente con su diagnóstico y con lo que hace. ¿Por qué?
porque está consolidando un modelo de país, de una economía extractiva, de vuelta con esta bendición para los que son creyentes que le ha dado Dios a la Argentina, de que no, como no nos alcanzaba el campo, ahora resulta que está el litio. Y ahora, escarbando, descubrimos que hay cobre, hay tanto cobre como en Chile. Y aparte está Vaca Muerta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si vos no desarrollás el país, si vos no desarrollás en algún rubro algún tipo de industrialización que genere empleo y que además en la balanza comercial vos puedas exportar cosas con valor agregado, no hay futuro para la Argentina. Esto lo dicen todos los economistas. No se hace eso. No sé, porque vos para eso lo que necesitas es que un Estado presente. Él quiere destruir al Estado, porque no hay ningún país que haya despegado, que no se haya apalancado en el Estado para construir la infraestructura de ese desarrollo. También desatiende a la educación y a la ciencia. No hay ningún país que haya podido salir adelante, construir su desarrollo, sin un aparato autónomo, científico y tecnológico. O sea, se está haciendo todo al revés. Ahora se está viviendo un veranito, ¿no? Ahora el dólar está pisado, ahora hay algún crédito como en la época de Macri también para algunos que puedan comprar alguna propiedad, el país parece que está ordenado, pero estamos en una burbuja que en poco tiempo, no quiero decir que va a explotar, no quiero ser tremendista, pero va a haber, la crisis de la Argentina va a ser, no va a haber una descomposición, va a ser irreversible y va a llevar al modelo que toda esta gente de la que forma parte Milei ideológicamente, esta oleada de ultraderecha que hay en el mundo que han pensado es un mundo en donde entre el 40 y el 50% de la gente sobra. Y por lo tanto hay que tenerla ordenada, con alguna asistencia social, y si se desborda, el Estado gendarme que ordene la cosa, ¿no? Y la democracia, y los estados y la paz del mundo, con tanta desigualdad y con tanta pobreza, no pueden funcionar. No hay democracia que funcione con tanta pobreza y con tanta desigualdad. Roy, te quiero llevar a la ciudad, Sí. porque esto lo venimos charlando en este programa, sobre la posibilidad, rumor, después fue información, pero esto se viene hablando hace un par de meses, de la posibilidad de que se adelanten las elecciones, no solo en la provincia, sino también en la ciudad de Buenos Aires, Sí. por distintas circunstancias. Sí. ¿Esto es una posibilidad? ¿Puede pasar? Sí. ¿Por qué crees que puede pasar? ¿Para qué? Mira, ayer estuvimos en un gran plenario del gabinete ampliado del gobierno de la ciudad, del que yo soy funcionario, subsecretario de Políticas Culturales, en donde el jefe de gobierno hizo un gran discurso, un gran discurso. Hacía tiempo que no escuchaba un discurso así, en donde marcó con mucha altura, sin insultos, sin improperios, sin descalificaciones, pero marcó realmente la distancia que tiene en términos ideológicos y políticos con el modelo imperante a nivel nacional. Él le dio la bienvenida a que el país se ordene, todo esto que te decía yo antes, ¿no? Que no haya una presencia ridículamente omnipresente del Estado, que se simplifiquen algunas cosas, que se haga un esfuerzo, ¿no?, para que haya inversiones en la Argentina, aunque el modelo de Milei finalmente no está haciendo que haya inversiones en la Argentina. En este momento hay un nivel muy bajo de inversiones en la Argentina. Pero bueno, el jefe de gobierno se refería a la voluntad de ordenar la macro y al mundo del privado. Pero él decía, todo eso es imposible si no tenemos un Estado presente. El Estado es fundamental para darle igualdad de oportunidades a aquel que nació en una cuna pobre y a aquel que, frente a uno que nació en una cuna de más posibilidades o incluso rico. Es un discurso espectacular, y dijo una cosa que a mí me gustó mucho, que es que el país está en una gran polarización y en un gran enfrentamiento político. Y la ciudad de Buenos Aires no va a ser el pato de la boda de eso. Que nosotros los porteños tenemos que discutir nuestros problemas, ¿sí? Que no los podemos hacer al calor muchas veces esa es una conclusión que saco yo, ¿no?, del fanatismo, de esta polaridad, y dio a entender, además por lo que salió en los diarios, que eso, para poder discutirlo en una elección hay que separarla de la elección
nacional. ¿Qué era? En la Ciudad de Buenos Aires, yo me acuerdo, hace años se votaba Sí, era separado. así. Es Era una así. potestad, es una potestad del jefe de gobierno, lo que pasa que no, el fijar la fecha. Sí, sí, claro. Pero lo que está saliendo en los diarios también es la posibilidad de eliminar las PASO, de discutir en una convención constituyente reformas y mejoras a la Constitución, porque parece que no, pero de la Constitución pasaron ya 22 años. Y siempre es bueno no cambiar completamente las constituciones, pero corregir lo que no funcionó, agregar cosas nuevas, porque los tiempos cambian y hay nuevos problemas, nuevas. Así que me pareció muy bueno el discurso, muy inspirador. Y bueno, los porteños tendremos que discutir nuestros problemas frente a grupos del gobierno nacional que consideran que es una aventura venir acá a la ciudad, una aventura política, como la de la hermana de la presidenta, que está reclutando gente para ver si de acuerdo a las encuestas pueden usar el apellido Milei o no sé, con otro candidato. Es una aventura. Acá los partidos que gobernamos la ciudad e incluso los partidos de la oposición tienen una trayectoria en la ciudad. Sin duda. Eso no quiere decir que sea prohibitivo que los otros no se puedan presentar. Como el partido del presidente, si se quiere presentar, que se presente. Pero esto no es un botín. Esto es un Estado subnacional de la Argentina. Esto es una provincia de la Argentina que tiene un rumbo, que se puede mejorar, que podemos discutir con los partidos de la oposición, con los partidos que gobernamos la ciudad, pero vamos a discutir no al calor del fanatismo de la polarización. Vamos a discutir los problemas de los porteños en una elección específica de los porteños. Te hago esta pregunta ya casi para ir terminando, Roy. ¿Qué crees que va a pasar? Porque no, si finalmente la elección se hace en junio, julio, agosto, hay que ver la fecha, finalmente si se adelanta, y además hay que ver si hay paso o no hay paso, muchas cosas. Pero digo, si hay paso y se adelantan las elecciones, uno imagina que la elección en la Ciudad de Buenos Aires no puede ir más allá de agosto, ¿no? Sí. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí? ¿Ves a La Libertad Avanza sola? ¿La ves con el PRO? ¿O no? ¿O sí? ¿Ves una tercera vía? El peronismo, obviamente. ¿Qué ves? Mira, yo lo que creo que en la ciudad el Partido Socialista, nosotros que somos socialdemócratas, lo que queremos es la conformación de un frente ciudadano, de un frente que vaya del centro o de una centro-derecha moderada a la centro-izquierda, que tenga la posibilidad de seguir mejorando la gestión de la ciudad y que al mismo tiempo marque una diferencia con el rumbo del proyecto nacional de Milei, ¿sí? Algo así como unen con el PRO. Sí, podría ser. Yo he dicho muchas veces que el PRO no se ha enojado cuando yo planteo esto, que ojalá, frente a las dudas que tiene el PRO, sobre todo el PRO nacional, no terminen confluyendo con La Libertad Avanza. Que al contrario, muy por el contrario, que democráticamente marque una diferencia con La Libertad Avanza y con todo lo que significa, creo yo, como perjuicio para la Argentina y para la ciudad, La Libertad Avanza. Dentro de ese juego veremos si puede ser con todos, si será con una parte, pero me parece que ese es el camino. En eso estamos los socialistas. Roy, te agradecemos por la visita. Gracias por la invitación. Y la seguimos. La vamos a seguir. Gracias, Roy. Roy Cortina, el presidente del Partido Socialista aquí en Sábado Sport.